Es miércoles por la tarde y estás en el supermercado. Coges pollo, leche, arroz y cuando llegas a la caja el precio es más alto que hace unos meses. Al salir ves una noticia, la economía se enfría. Abres la app del banco y tu hipoteca vuelve a subir. Todo suena lo mismo, algo se está moviendo en la economía. Y entonces surge la pregunta clave, ¿estamos entrando en una crisis económica? ¿Cómo empieza realmente una crisis? ¿Cuáles son las señales que la activan? Hoy vamos a ver paso a paso cómo se monta una crisis económica, porque no aparece de golpe, se construye poco a poco siguiendo un patrón que se repite siempre, y cuando lo entiendes empiezas a ver la economía de otra forma. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar la señal más temprana de que una crisis está empezando, y por qué casi nadie la ve a tiempo. Para entenderlo bien, primero necesitamos una definición clara. En macroeconomía, una crisis económica es la fase descendente de un ciclo económico, entendido como el conjunto de fluctuaciones periódicas en los niveles de producción, empleo, inversión y consumo de un país. Un ciclo económico se compone de 4 etapas: expansión, cuando la actividad crece; auge, cuando la economía opera por encima de su capacidad; recesión, cuando la actividad se contrae de forma significativa; y recuperación, cuando los indicadores vuelven progresivamente a la normalidad. La crisis corresponde al tramo en el que el PIB disminuye, el desempleo aumenta, el crédito se reduce y la economía entra en un proceso de ajuste. Estas oscilaciones no son anomalías, sino un fenómeno estructural inherente en las economías modernas. Dicho en palabras simples, una economía no funciona como una línea recta, no crece siempre igual ni mejora sin parar. Más bien se comporta como una montaña rusa. Hay momentos en los que todo va hacia arriba, se contrata más gente, los negocios venden más, los sueldos suben, y otros en los que la velocidad baja, los gastos se disparan y las empresas empiezan a frenar. Imagina una familia durante un periodo de bonanza. El padre encuentra un nuevo trabajo mejor pagado, la madre recibe un ascenso y juntos deciden renovar el coche y salir a cenar más a menudo. Ese aumento de gasto anima a las empresas, que contratan más gente y la rueda gira, hasta que algo se tuerce. Los precios suben demasiado rápido, las cuotas de la hipoteca aumentan, el supermercado cada vez cuesta más y de repente esa misma familia deja de gastar igual. Compran menos, salen menos, aplazan compras importantes. Las empresas lo notan, venden menos, frenan contrataciones y la rueda empieza a girar en sentido contrario. Eso es, en esencia, cómo empieza y cómo se propaga una crisis económica. Pero esta montaña rusa no ocurre por casualidad, tiene etapas muy claras. Toda crisis tiene un origen, pero también toda crisis empieza después de un periodo de expansión. En una fase de expansión, las familias consumen más, las empresas invierten, el crédito fluye con facilidad y el empleo aumenta. La confianza general es alta, las personas sienten que pueden permitirse más cosas y las empresas, a su vez, responden contratando y produciendo más. Cuando el consumo crece, el PIB sube y con él la sensación de prosperidad. En esta fase todo parece sencillo, hay trabajo, las ventas aumentan, los préstamos son baratos y el dinero se mueve con rapidez. La economía avanza con un ritmo positivo que se retroalimenta a sí mismo. El problema es que esta expansión no puede crecer indefinidamente. Llega un punto en el que la demanda es tan alta que supera la capacidad real de la economía para producir bienes y servicios. Esto provoca que los precios comiencen a subir, a veces lentamente y otras veces de forma acelerada. Este punto se conoce como auge o pico del ciclo económico. Aquí suele suceder lo siguiente: las familias gastan más de lo que deberían, las empresas asumen más deuda confiando en que todo seguirá yendo bien, el crédito se concede con menos control, los precios empiezan a subir y se crean burbujas en algunos sectores como la vivienda o la bolsa. La economía está creciendo más rápido de lo que puede sostener. Cuando los precios suben demasiado rápido o el crédito se ha vuelto excesivo, los bancos centrales intervienen para evitar que la economía se descontrole. La herramienta principal es una subida de tipos de interés, que encarece los préstamos, hipotecas, créditos de empresa, financiación de consumo. Al subir los tipos ocurre esto: las familias se endeudan menos y recortan gasto, las empresas frenan inversiones y el crédito deja de fluir con la misma facilidad. Esta desaceleración inicial es necesaria para corregir los excesos del auge, pero también es el primer paso hacia la recesión. Si quieres dejar de sentir que la economía es un idioma ajeno, suscríbete. Aquí la traducimos para que puedas tomar decisiones con calma y criterio. La recesión no es más que la fase de corrección. Aquí vemos la caída del PIB,
la menor inversión empresarial, los despidos o congelaciones de contrataciones, el menor consumo y una mayor precaución financiera de familias y empresas. Las empresas venden menos, producen menos, contratan menos y las familias gastan menos. Ese es el efecto dominó. La recesión es dolorosa, pero no es un error. Es el mecanismo natural del ciclo para corregir los desequilibrios creados durante los años de auge. Toda recesión tiene un límite. Llega un instante en el que la economía no puede seguir cayendo porque los precios se han ajustado, los excesos se han corregido y la actividad empieza lentamente a estabilizarse. Aquí suelen verse precios más moderados, menos presión sobre el crédito, costes laborales ajustados y nuevas oportunidades de inversión. Es la parte más delicada porque todavía se respira incertidumbre, pero ya existe el potencial para que algo cambie. A medida que los precios se estabilizan y los tipos de interés bajan, las empresas encuentran más sencillo financiar nuevos proyectos. Las familias vuelven a consumir poco a poco y con ello el empleo sube, la producción aumenta, el PIB vuelve a crecer y mejora la confianza. Empieza de nuevo la rueda de la expansión, el ciclo se reinicia. No todas las crisis siguen un patrón perfecto. A veces factores externos aceleran o profundizan la caída. Guerras que disparan los precios de la energía, pandemias que paralizan la actividad, burbujas financieras que estallan de golpe, crisis de suministros, decisiones políticas improvisadas o inestables, pero incluso en estos casos, las fases del ciclo económico siguen estando ahí. Subidas, excesos, correcciones y recuperación. Y mientras todo esto ocurre a gran escala, en tu día a día empiezan a aparecer señales muy claras. Aunque a veces parezca que las crisis económicas aparecen de un día para otro, en realidad van dejando señales muy claras a su paso, y suelen comenzar mucho antes de que la mayoría de gente se dé cuenta. La primera señal suele ser la inflación. Los precios empiezan a subir más rápido de lo habitual, primero de forma casi imperceptible y poco después de manera acelerada. La cesta de la compra se encarece, la vivienda se hace más difícil de pagar y los servicios esenciales aumentan su precio. Esta pérdida de poder adquisitivo es la primera pista de que la economía está entrando en una fase de sobrecalentamiento. A esto suele seguirle otro aviso importante, la subida de los tipos de interés. Cuando el Banco Central pisa el freno es porque la economía se ha desajustado y necesita enfriarse. El crédito se vuelve más caro, las hipotecas suben y financiar cualquier compra se complica, lo que provoca que las familias recorten gastos y las empresas frenen inversiones. Poco a poco se forma un ambiente de mayor cautela. Las empresas dejan de contratar, congelan sueldos o no renuevan contratos temporales. Señales sutiles pero muy reveladoras de que algo está cambiando. Si estas señales iniciales no se corrigen a tiempo, aparecen otras más serias. El desempleo empieza a subir, no con grandes titulares, sino mediante pequeños aumentos constantes. Las empresas reducen stock, frenan la producción, posponen inversiones y se vuelven menos arriesgadas. Al mismo tiempo, los bancos restringen el acceso al crédito y los impagos se vuelven más frecuentes, tanto en familias como en negocios. Cuando el dinero deja de fluir, la economía entera se ralentiza. En este proceso, muchas personas cometen errores peligrosos sin darse cuenta. El más común es endeudarse en pleno momento de subida de tipos, especialmente con préstamos variables, lo cual es una trampa cuando las cuotas empiezan a dispararse. Otro error es mantener el mismo nivel de gasto que durante los años de bonanza, como si nada hubiera cambiado, lo que acaba llevando a desequilibrios financieros difíciles de revertir. A esto se le suma la falta de un fondo de emergencia, que convierte cualquier imprevisto en un problema mayor, y la costumbre de ignorar señales del entorno laboral, como congelaciones de contrataciones o cambios en la política interna de las empresas. Y aunque todo esto parezca muy macroeconómico, las señales más claras suelen verse primero en lo cotidiano. El supermercado cambia los precios cada pocas semanas. Tus amigos empiezan a comentar que sus hipotecas no dejan de subir. En tu empresa se oyen frases como «este año no habrá aumentos» o «vamos a reorganizar equipos». Y las noticias repiten constantemente las mismas palabras: inflación, incertidumbre, desaceleración. Cuando todos estos elementos se dan al mismo tiempo, es casi seguro que ya estamos entrando en una nueva fase del ciclo económico. Saber cómo se forma una crisis es importante, pero lo que realmente marca la diferencia es entender qué puedes hacer tú para protegerte cuando la economía empieza a tambalearse. La primera acción, y la más urgente, es construir un fondo de emergencia sólido. No es un consejo nuevo, pero sí es el más poderoso. Tener entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos ahorrados te permite atravesar cualquier etapa complicada sin depender del crédito ni del azar. No importa si empiezas con 20 euros al mes, lo esencial es la constancia, no la velocidad. La segunda acción fundamental es revisar tus deudas, especialmente si tienes préstamos con interés variable.
En periodos de subida de tipos, las cuotas suben poco a poco hasta convertirse en una carga difícil de sostener. Adelantar pagos, refinanciar o simplemente priorizar las deudas más caras puede darte aire y evitar que una crisis económica se convierta en una crisis personal. Incluso si ahora mismo no puedes pagarlas antes, tener un plan claro ya reduce la ansiedad y te da control. Otra medida inteligente es ajustar tu presupuesto a una versión más defensiva. Esto no significa vivir con miedo ni restringirte de forma extrema, sino ser más estratégico. Recortar gastos prescindibles, reducir los hormiga, revisar suscripciones olvidadas y asegurarte de que tu nivel de vida no depende de una etapa de bonanza que quizás ya se está quedando atrás. Muchas familias descubren que pequeños cambios, como limitar pedidos de comida, elegir marcas blancas o planificar compras, liberan una cantidad sorprendente de dinero sin renunciar a una buena calidad de vida. Diversificar tus ingresos, aunque sea mínimamente, también es una herramienta poderosa. No hace falta crear un imperio ni convertirse en autónomo de la noche a la mañana, pero sí empezar a desarrollar una habilidad adicional, explorar un ingreso ocasional o formarte en algo que aumente tu empleabilidad. En tiempos de incertidumbre, tener más de una fuente de ingresos no es ambición, es protección. Y quizá lo más importante, mantener la calma. En cada cambio de ciclo aparecen el miedo, las noticias alarmistas y las opiniones catastrofistas, pero todas las crisis, absolutamente todas, terminan. No se trata de adivinar el futuro, sino de prepararte para recorrer el camino con orden. Las personas que mejor atraviesan estos momentos no son las que más ganan, sino las que llegan con menos deudas, más ahorro y mejores hábitos. Finalmente, una de las acciones más útiles es aprender a leer las señales del ciclo en tiempo real. Fíjate en cómo evolucionan la inflación, los tipos de interés, el empleo o la confianza económica. Te permite anticipar cambios y tomar decisiones antes de que las circunstancias te obliguen. No necesitas ser economista, solo prestar atención a estos indicadores básicos ya te coloca por delante de la mayoría. Prepararte no te elimina el riesgo, pero sí transforma completamente cómo lo vives. Una crisis no te golpea igual cuando tienes un plan, cuando entiendes qué está pasando y cuando tus decisiones no nacen del miedo, sino de la claridad. En resumen, una crisis económica no es un accidente ni un misterio insondable, es la consecuencia natural de un ciclo que se repite una y otra vez. Primero llega la expansión, después el exceso, luego la corrección y finalmente la recuperación. Entender este proceso te coloca en una posición completamente diferente ante la incertidumbre. Ya no vives los cambios como algo caótico o imprevisible, sino como parte de un movimiento que tiene lógica, etapas y señales muy claras. Cuando comprendes cómo funciona este ciclo, te das cuenta de que no se trata de adivinar el futuro, sino de saber interpretar el presente. Y ese conocimiento convierte algo que antes daba miedo en una herramienta de calma y preparación. Porque las crisis duelen, sí, pero también pasan. Y cuando entiendes su mecanismo, dejas de sentir que la economía te arrastra y empiezas a sentir que tienes margen para actuar y protegerte. Ahora que ya entiendes cómo se construye, estalla y se supera una crisis económica, falta una pregunta clave. ¿Cómo medimos todo esto? ¿Cómo sabemos si un país está creciendo, estancándose o entrando en recesión? Para comprender en qué punto del ciclo estamos, necesitas una herramienta que aparece constantemente en las noticias, en los informes oficiales y en los debates públicos, el PIB. En el próximo vídeo vamos a ver qué es exactamente, cómo se calcula y sobre todo, qué dice y qué no dice sobre la salud real de un país. Cuéntame tú, ¿en qué parte del ciclo económico crees que estamos hoy? Me encantará leerte en los comentarios, porque muchas de las señales más interesantes no vienen de los datos, sino de la experiencia de la gente. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor lo que está pasando a tu alrededor, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente. Seguimos aprendiendo juntos. Te espero allí.